Bienvenidos a Ubuntu, donde las voces se encuentran y las almas se reconocen. Porque en cada historia habita un pedazo de todos. Yo soy, porque nosotros somos Ubuntu. Yo aquel entonces ya me había comido el bicho cubano, entonces yo ya era una cubana. Yo bailaba, vamos, como las cubanas. A mí me movía el cuerpo que vamos. Y entonces me empezaban a sacar los chicos. Entonces les estaba quitando clientes. Ah, ok, entiendo. Y entonces casi tuve un problema. Un día se me acercaron, me acuerdo que se me acercó una de ellas y me dijo como, ¿tú sabes lo que cómo fue? ¿Tú sabes lo que significa humo? Y yo, ¿qué? Me decía, que te esfumes. Día 2. Perfecto. Hoy tocan los viajes. Bueno, perfecto. Vamos a hablar hoy de los viajes que hemos hecho. Eso me encanta. ¿Dónde está la GoPro? Ahí estaba ahí. Ah, tengo mi bolsillo. A ver. Estamos. Hoy vamos a hablar de los viajes, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, empecemos. Empecemos hablando sobre usted. ¿Cuál fue? Pero no el primero así grande, no, el primer microviaje, el viajecito, ¿cuál fue? Pero ¿el primer viaje que recuerdo o el primer viaje que recuerdo más viaje? No, el primer viaje es el pequeño, el más de cuando estaba chiquitica que la sacaron a alguna parte. Empecemos por ahí. Eso me parece interesante. Vale. Pero ¿tiene que ser un viaje pequeño como en coche o en avión? La puta madre. Ya, a ver. ¿Cuál fue? Porque en coche muchos viajes con mis padres por toda España. Ya. Por España. ¿Se movían mucho? O sea, exacto, empieza que sus papás viajan mucho, viajaban No, mucho. mis papás no son viajeros, no salen, les cuesta mucho coger un avión. Ya. Pero sí que les gustaba mucho ir en coche. Ya, entonces vos me dijiste que sos de Elche. Soy de ¿no? Elche. ¿Y de Elche a qué partes iban? ¿O cuánto, por Vale. ejemplo, se moraban en el carro? ¿Cuántas horas? Porque mi madre es de Granada. Granada. Realmente de Charches, de la Rambla. Que es un pueblín pequeño. La Rambla. Que en invierno, Ajá. cuando nieva, no puedes salir. O sea, te quedas ahí. Bacán. ¿Vale? Bacán. Pero mi madre estuvo ahí su infancia y tal, y luego se fueron a Guadix, que es un poco más grande, y de ahí ya mi madre ya se cambió y se fue a Elche. Pero está como a unas 3 horas y media, 4 horas. Entonces, más o menos que De ese Elche. viaje lo hacían. Lo hacíamos, sí, Ya. bastante. Porque uno de mis tíos vive allí todavía. Entonces íbamos mucho a su casa y a las fiestas de allí, unas fiestas muy chulas. Y entonces eso lo hacíamos bastante. Luego, al norte no íbamos mucho porque no teníamos familia y eso. Y no íbamos, no. Norte estamos hablando de Asturias y eso, Sí, ¿no? a Asturias, a Galicia y esas cosas. Galicia, No. ok. Eso lo llegué a conocer bastante más tarde cuando empecé a trabajar con la orquesta. Ahí empecé a viajar mucho, entonces empecé a conocer mucho esa parte porque ahí hay muchas orquestas. Entonces, ahí seguimos. De los primeros grandes viajes, por lo menos dentro de España, sin salir de España, fue con la orquesta. Sí. Sí. Ahí se movía bastante. Sí, ahí me moví por toda España, conocí todos los pueblos pequeños. ¿Cómo es todo. España? O sea, España es separado por departamentos, es separado por Comunidades. estado, comunidades. ¿Cuántas Comunidades. tiene? A ver, la Comunidad Valenciana. Ay, sí, tú no vas a Cataluña. contarlos aquí ya. Madrid. No lo sé. Ya, un montón. ¿Eh? ¿Y fuiste a todas? Sí, a todas. Todas. A todas las comunidades y a un montón de pueblos, a un montón de ciudades, que es que no sabría ni decirte las ciudades ni los nombres, porque a veces eran pueblos ahí. Y ahí empiezas como viajera total, ¿no? Empecé como a mover mucho ahí. Sí. Bacán. Y luego el primer recuerdo que tengo así con mis padres, un poco más viaje, fue cuando mis padres cumplieron 25 años de casados y les regalamos mi hermana y yo un viaje a Tenerife.
Ya. a las Islas Canarias. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué hay conexión con Tenerife y las Islas Canarias? No, en aquel momento ninguna. Nada, nada. En solo aquel que momento era porque es un destino, pues, es un turístico. sí, un destino turístico donde en invierno hace calor también y donde es como un poco exótico viajar, ¿no? Y Ya. para nosotros, entre comillas, porque estás ahí al lado, bueno, 3 horas en avión, más o Sí, menos, pero ¿vale? el avión es un vuelo decente. Sí. Bastante. Pero, y también porque mis padres no los puedes meter a viajar No. horas y horas en un avión. Entonces era Eso como lo algo más largo que ellos podían hacer, que, más se- o menos. que sí, querían hacer. Sí. Bacán. Entonces se lo regalamos mi hermana y yo Ajá. cuando cumplieron 25 años de casados. Entonces se fueron todos Y entonces nos para... fuimos todos para allá. Entonces yo ahí tenía 13 años, 12, 13 años. ¿Cómo le regalaron un viaje a los papás a los 13 años? Porque yo a esa edad en verano trabajaba... no, en verano no miento, todavía yo no había empezado a trabajar en los veranos. Alguna vez trabajaba limpiándole las casas a mis tías y entonces me daban dinero. Bacán. Sí. Muy buen detalle ese fue. Y sí, y de ahí, entre eso y que mi hermana ya había empezado a trabajar un poco también, pues se lo compramos. Y que mis padres nos daban algo de paga, Sí, sí, sí. entonces se lo compramos. Yeah, eso estuvo chévere. Sí, guay. entonces. ¿Y tú? Digamos que empezando por lo mismo, empiezan los viajes con los papás, que son como los primeros que hacen. Yo me acuerdo que tenía 12 años. Ese debe ser el primer viaje como Por favor, interesante. perdona que te corte, es que me acaba de venir. ¿A qué edad conociste la playa? A los 12, exacto. ¿Ese fue tu primer viaje? Ese fue, digamos que sí. Era la primera vez, no, la segunda vez que salía como de mi departamento. El primero fue con mi papá y mis hermanas a una finca. Y ese estaba muy, muy pequeño, entonces solo me quedan como algunos flashbacks. Pero se llamaba Cimitarra, el pueblo al que fuimos a visitar. Pero el primero así pues que yo diga que salí más, que yo me acuerdo y todo, cuando salía del departamento, mi departamento se llama Antioquia, tenía 12 y fue a conocer el mar. Que fue con mi papá, mi mamá y mi hermana menor, no estaban mis 2 hermanas mayores. Es que me parece alucinante que hasta los 12 años tú no conocieras el mar. Porque como para mí era algo tan cotidiano... De porque levantarse y verlo ahí, pues, siempre. Claro, es que yo crecí con el mar. Entonces para mí el mar es desde que nací, yo creo que me parieron y me metieron al mar, ¿sabes? O sea, Seguramente, sí. es que claro, entonces me parece súper, súper chocante. Ajá. Que no hayas visto el mar hasta los 12 años. Sí, claro, digamos que Colombia es un país donde la mayoría de la gente vive interno, no en las costas. Digamos que las grandes ciudades de Colombia no son costeras, como en muchos países que las ciudades más grandes están frente a la costa. Las ciudades más importantes, digamos que las 3 más importantes de Colombia, que son Medellín, Bogotá y Cali, están lejos, relativamente lejos del mar, porque digamos que Medellín, mi ciudad, íbamos por tierra, en ese tiempo no era como tan común los vuelos, y nos metíamos que como 10 horas, ¿sabes? Fue a Cartagena de Colombia y Cartagena en España, ¿no? Sí, Cartagena, Y- sí, eso también me choca cuando Sí. habláis de... Yo creo que esas ciudades se llaman así por Cartago, ¿no? Yo no tengo ni idea. La ciudad inicial. Tú pase, y de tienes ahí más todos idea que yo de vienen eso. cogiendo ahí ese nombre. En todo caso, eran 12 horas en carro, más o menos, hasta llegar a Cartagena. Oye, ¿dónde está tu micro? Acá está. Ah, vale, ok. Entonces, digamos que ese fue el primero, ahí medio conocer pues el mar, que casi me ahogo y toda la cosa. Ah, por favor, cuenta eso también. Ah, Sí, va. cuenta eso. Es que muy sano. Cuenta era muy eso. sano, me acuerdo Pero ¿cómo que- casi te ahogas? Yo no sabía nadar, porque obviamente era la primera vez que iba al mar. Yo vivía en una tierra donde digamos que se llama tierra fría en Colombia. En Colombia hablamos de tierra fría, templada y caliente. Y tierra fría es donde todo el tiempo hace frío, estamos más o menos arriba en las montañas. Entonces no hay ni grandes ríos y los O sea, que ríos no os hay- bañáis, no os bañáis o sea, fuera de casa, me refiero. No es muy común. En ríos ni en En esa piscinas. zona específica. ¿En piscina tampoco? Sí, hay piscinas, pero entonces tienen que ser climatizadas y yo vivía en un pueblo muy pequeño, entonces prácticamente no tenía ningún acceso a ninguna piscina. Solo cuando iba de vacaciones a Medellín, que Medellín está a 1 hora, pero ya es otro clima, es clima templado, entonces ahí sí ya es Claro, otra ahora cosa. entiendo toda la movida de por qué eres tan de montaña. Sí, sí, total. Claro, total, es que yo soy total. muy de. Yo soy de mar. Claro, pero es porque hemos crecido en sitios. O sea, Totalmente diferente, parce. Hay mucha Fíjate gente lo importante que es. que gasta su vida y nunca sale de esa parte de las montañas, entonces no va a conocer el mar, o cuando va al mar es algo súper extraño porque es un ecosistema que el que no está acostumbrado para nada y que no entendemos nada, parce. Nosotros montaña, las quebradas que hay o ríos no son muy grandes y los que hay es frío, frío, usted no se va a meter. Nosotros íbamos y nos metíamos uno ahí cerquita en la finca, pero pucha, muy, muy de vez en cuando y no nadaba. Y congelado. No nadaba. Sí, ¿Sí? frío, bastante frío. vale, o sea, que entonces ese fue como el primer viaje así que tú Entonces, recuerdas. listo, el imbécil no sabe nadar
nos montaron en una lancha, tenía 12 años, no podía entrar en uno de esos juegos que se hacen en el mar que se llama el gusano. Y mis papás sí estaban ahí, yo me acuerdo mi hermanita Manuela, puta, ¿y dónde estaba? O sería que estaba en la lancha, no sé, no tengo tanto recuerdo de eso. Pero yo estaba con otra peladita, después me di cuenta que ella era más alta que yo no sabía. Y ella dijo, uy, no, me aburrí, me voy a ir un rato para la playa. Y se bajó de la lancha y se fue caminando a la playa. Y yo dije, bueno, entonces yo también me quiero ir caminando a la playa. Y me tiré y bien, el agua me llegaba como aquí a la boca y yo, se puede. Y entonces empecé a caminar cuando no me di cuenta y entonces como que había un hueco en la tierra, pues ahí en el mar y caí ahí, parce, y ya, el que se ahoga. Entonces pasaba la ola, yo saltaba y podía respirar un poquito, pero ya volvía y me caía al hueco y entonces ya me tapaba que casi toda la cabeza y no podía, parce. Entonces yo cada vez que pasaba la ola gritaba, ¡auxilio! ¡Auxilio! Parce. ¿Y quién te escuchó? No, de la playa, porque no estaba, seguramente, ahorita lo veo, yo veía eso como kilómetros de distancia, seguro estaba ahí al frente. Y alguien me vio y me sacó y como que wow, yo dije, no, volví a vivir, parce, eso fue primera experiencia con la muerte, pues digo yo ahí, porque sentí que ya ahí sí ¿En me serio? iba, parce, total. ¿Pero te acuerdas? ¿Tienes recuerdo así? Sí, eso es porque yo no me acuerdo de muchas cosas, no tengo mucho recuerdo de muchas cosas, pero ese lo tengo clarito, súper bien marcado. Que ya mucho tiempo después traté de luchar contra ese trauma y terminé siendo de ahí sí todo lo contrario porque buceo y hago un montón de cosas en el mar, snorkel, ahora sí Pero mira, a lo mejor tenía que pasar aquello para Sí. que tú, o sea, quisieras enfrentarlo Pero y fue ahora un hagas miedo un montón de grande. cosas. Sí, fue un miedo grande. Y nunca, hasta hoy, he hecho cursos de buceo, cosas de snorkel, algo de apnea, pero nunca he hecho un curso de natación. Yo nado horrible. O sea, tú no sabes nadar, o sea, sabes nadar, pero no sabes, Yo nado o sea, bien y aguanto ok. bastante la respiración debajo del Pero agua. debajo, nadando. pero nadando normal. Churreto. Bueno, digamos ese fue mi primer viaje con la familia. ¿Cuál Ok. fue su primer viaje sola ya? A Cuba. Wow, excelente. A ver, ¿cómo fue? 26 años tenía. Ajá. Sí, es una peladita. Pequeñita. Nada, pues empecé a trabajar con una orquesta de cubanos y entonces, claro, me invadió Cuba. Sí, Estando se en le mete la España, sangre hasta los huesos. pero es que me invadió la música, me invadió su forma de hablar, su forma de ser, su forma de bailar, o sea, me convertí en una cubana de repente, Ajá. en aquel entonces. Total. Pero va bien porque cogí un montón de cosas que las sigo teniendo gracias a Sí. ellos. Y entonces nada, yo estaba con un montón de cubanos y de cubanas y una de las cantantes, que era cubana, pues iba a visitar a su familia. Y entonces, ¿quién se quiere venir? Y yo, como no era echada para adelante, porque yo siempre he sido de las, y lo sigo siendo, para lo bueno y para lo malo, que cuando hay miedo yo voy para allá. Sí, eso es bacán. Eso es Sí y superbacán. no. Luego explicaremos por qué el no. Ya. Pero sí, porque he hecho muchas cosas gracias a eso. Ajá. Entonces, nada, me fui a Cuba, yo no sé cómo mis padres me dejaron, la verdad, porque era menor de edad. Pero Sí, no sí, sé. porque tu hijo menor de edad se vaya al país, pero bacán. Y fue un viaje muy de salir de la burbuja, de lo que era España y de lo que yo en aquel entonces pensaba que lo único que existía era España. Sí, Y claro, que el era mundo tu era mundo. España y Ajá. que todo era igual Pero en todas empezaste a partes. descubrir un mundo diferente muy rápido, es que a los 16 todavía absorbiendo Y demasiado. sobre todo porque en España en aquel entonces yo no interactuaba con gente de otros países. Ya, Allí ya. no había gente de otros países. Yo no compartía clase con gente de otros países. Ah, no, yo en mi nunca clase no llegué habían, a mi clase no habían compartir. chinos, no habían Jamás. africanos, o sea, era gente de España. Sí, Punto. sí, en mi caso fue igual. Yo no compartí. ¿Cómo era la Cuba? ¿Estuviste en La Habana? Estuve su familia vivía en Matanza, cerca de La Habana, Ajá. y cerca de Varadero, muy cerca de Varadero. Entonces fue un choque para bien porque vi a ese tipo de gente cómo vivían sin prácticamente casi nada. Y es que estamos hablando de Cuba de los 90, Claro. 95, 96 más o menos por Sí, ahí. por ahí, Ujú. por ahí. Y entonces me acuerdo que nos llevamos alcohol, ¿vale? Botellas de whisky, de ron y no sé qué. Y llegamos a la casa de los padres de la cubana
Y me acuerdo que nos fuimos a visitar por ahí Cuba un día, y cuando llegamos el padre llevaba un cebollón porque se había bebido lo más grande, se lo había bebido todo. Ajá. Había mezclado todas las botellas, porque claro, él dijo, wow, aquí hay un montón. Sí, sí. Y pasó lo mismo, cada uno llevaba pues su champú del pelo, su gel, su acondicionador, y un día llegamos y se había echado todo. Porque claro, era wow. No tenían acceso a un montón de cosas. No, era, madre mía, cuánto champú, yo quiero probar todo esto, que bien que huele todo esto, y se lo has echado. Bacán. Así que, y me lo pasé muy bien. Y tuve mi primer contacto ahí con un cubano, y bueno, y también tuve movida porque se pensaban que era jinetera, porque si no hablaba pensaban que era cubana. Ah, ya, ¿pero qué es jinetera? Las jineteras son las llamémoslas prostitutas. Ajá, se llama así, Sí, jinetera. pero no están en la calle como tal, sino, o en un club, sino que ellas van a los sitios donde se baila, Ajá, ¿vale? Y entonces empiezan a bailar con los clientes. ya. Y entonces después como que Ajá. pues se van con Ya, ellas, ya, ¿no? pero el contacto es ¿Vale? en el baile. Y claro, entonces yo llegué allí, 16 años, ¿yo qué iba a saber? Ajá. Primero a mí jinetera, ¿qué es eso? Entonces, claro, fui a ver un espectáculo y cuando terminamos el espectáculo siempre ponían música y se ponía todo el mundo a bailar. Y claro, yo aquel entonces ya me había comido el bicho cubano, entonces yo ya era una cubana. Yo bailaba, vamos, como las cubanas. A mí me movía el cuerpo que vamos. Y entonces me empezaban a sacar los chicos. Entonces les estaba quitando clientes. Ah, ok, entiendo. Y entonces casi tuve un problema. Un día se me acercaron, me acuerdo que se me acercó una de ellas y me dijo como, ¿tú sabes lo que cómo fue? ¿Tú sabes lo que significa humo? Y yo le dije, ¿qué? Me decía, que te esfumes. Entonces mi amiga que sí que sabía lo que estaba pasando me dice, nada, que es que vamos a tener un problema, dice, vamos a dejar de bailar, y vale. Pero yo no sabía, yo simplemente estaba disfrutando tanto. Sí. Claro, y luego fui al Tropicana, al show más importante de Cuba. ¡Wow! Me sacaron a bailar al final. ¡Oh! Dios, lo que yo disfruté. Sí, ¡Wow! qué Sí, me genial. pasé muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? 2, 3 semanas. Bien. Sí, Sí. lo pude disfrutar bien. Ajá, exacto, sí, no fue sí, muy pude de afán. disfrutar de todas las cosas. Sí, Ya, de entonces bailar ese fue el en todas primer partes. internacional. Y ese fue como un poco el primer internacional. Bacán. ¿Y el tuyo? Yo sí estaba mucho más mayor la primera vez que salí de Colombia. ¿Cuántos? 24. Tenía 24 y ese fue muy chévere porque resulta que ya estaba en la universidad. Yo empecé la universidad como a los 17 y hace rato con los amigos de la universidad veníamos hablando de que queríamos visitar a otro amigo que era de una región en Colombia que se llama Pasto y esa región es fronteriza con Ecuador. Entonces Acuatín, se llama Acuatín el parcero. Es una región muy indígena, muy de ascendencia inca, porque los incas llegaron hasta Colombia, hasta lo que hoy es Colombia fue territorio inca, pero solo el sur de Colombia, lo que nosotros llamamos el nudo de los pastos, que era esa zona. Entonces habíamos quedado como 6 amigos de que íbamos a ir y listo, pues vamos, y todos hablando, vamos, por ahí 1 mes y medio con el parche. Cuando faltaba una semana, nadie, parce, todos se quitaron, como no, es que tengo responsabilidad, exacto. Total, un montón. Entonces resulta que solo quedé yo y otro man, pero yo al man no lo conocía. Era amigo de los amigos míos, pero no, yo al man directamente no lo conocía. Entonces fue muy charro porque hablamos un sábado como por la tarde. Hey, ¿qué más? Ah, bien. Ah, yo soy Julián. Ah, yo soy Daniel. Ah, bacán. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir? Bueno, vamos. ¿Cuándo y a qué hora? Si era el sábado. Y dijimos, el martes. Ah, bueno, el martes porque terminamos como los compromisos en la universidad. ¿Y a qué horas? Ah, yo tengo un parcial a las 12, me dijo el parcero. Entonces, listo, a las 2 nos vemos y nos vamos. Y dicho hecho, a las 2 de la tarde le llegué a donde nos quedamos de encontrar y como, hey, mucho gusto papá, bien o qué, listo, vamos, parce. Y arrancó un viaje largo porque nos fuimos en moto, cada uno en su moto y son como 1100, 1200 kilómetros desde donde nosotros estaba. Entonces nos metíamos más o menos 2 días viajando en las motos dándole duro. Pero parce, ¿sabe que era la primera vez que yo salía en la moto a hacer un viaje largo? Y cero preparación, no tenía herramientas, ni siquiera tenía, ¿cómo es que le dicen ustedes? Chubasquera, impermeable. Chubasquero, sí. Para la lluvia, nada.
Y nos fuimos así, parce, y el viaje duraba 15 días. En Colombia llueve todo el tiempo. O sea que no nos llovió en esos 15 días. Entonces, claro, arrancamos, pasaron de todo. Igual ni me varé un par de veces, pero fue de las varadas que te varas y pasando por la nada miles de veces. Y esas 2 veces que me varé era al frente de mecánicos. Entonces, todo estuvo, ese viaje fue perfecto, salió perfecto. Y Llegamos fíjate allá. que es súper importante con quién viajas, porque te puede fastidiar un viaje. Oye, loquísimo porque después de Te eso... puede fastidiar totalmente el viaje. Después de eso, este man es mi pana, repana, y hemos hecho muchos otros viajes, pero obviamente nada como ese. Pero sí, conectamos muy bien. Es un man que para las que sea, que decíamos, paremos acá, vamos allá, nos varamos, hacemos, no hacemos. Qué Súper, guay, súper, pues súper es que eso tranquilo. es súper importante. Eso es súper bien. Llegamos a esa zona, la gente, o sea, la gente en Colombia tiene como fama de ser buena onda, y sobre todo con el visitante. Pero cuando llegamos allá, yo nunca me había sentido tan bien recibido, nunca. Es la frontera con Ecuador. Entonces era un pueblo que se llama Huachucal, Nariño. Es hermosísimo, está lleno, rodeado, es una laguna, o fue una laguna, entonces es un valle gigante rodeado de puros volcanes alrededor. Entonces, primero el paisaje increíble, un frío terrible, porque todavía más alto de donde yo vivía. Mucho más alto, mucho más frío. Nosotros llegamos como a las 9 de la noche cagándonos del frío, sin buenos guantes. Pasó de todo, el marica botó la maleta, después la recogió un bus, después él se devolvió por la maleta y no la encontraba, no la devolvieron. Pasan de todo en esos viajes. Pero en general, como nos recibieron, fue increíble, parce. Nos hicieron fiesta, música cultural de la zona, nos mataron cuy, nos dieron carnero, de todo pasó. ¿Eso es lo que me dijiste el otro día? Sí, el cuy. ¿Cómo es que le dicen ustedes al cuy? ¿Conejillo indio? No. Conejillo de India. Sí, exacto. Eso jamás en España se comería eso. Ay, parce, comimos de eso. ¿Cómo comiste de eso? Y entonces resulta que, como estamos en la frontera con Ecuador, varios días dijimos, pues vámonos para el lado de Ecuador a explorar en las zonas de allá. Y esa fue mi primera vez que salí de Colombia. Muchas aventuras, muchas estupideces, pero es de los viajes que llegó, increíble viaje. Ahora vos, contame otro gran viaje que hiciste después, o uno que diga, ¿cuál es el que sigue grande después de hacer Cuba y cómo fue? Porque lo que estoy pensando en este momento es que hemos hablado un rato y apenas llevamos de un viaje. Podríamos hablar mucho tiempo de viajes, más podríamos sacar hasta 2 capítulos de viajes. Pues sí, porque me estoy dando cuenta de que tenemos tantos viajes de que hablar, pero muchísimos. Total. Y el más importante, el que nos une es este último. Es este último. Que también es. Ya llegaremos ahí. Buen viaje. Pero el que viene ahora para mí fue un antes y un después muy heavy. Bueno, yo conté cuando me hice la presentación de que llegué a Madrid, que me fui a vivir a Madrid. Sí, hablamos de eso, sí. Y de que, porque me fui a Madrid en busca de mis sueños, de ser bailarina profesional. Ya, sí, que voy a ver cómo va el tiempo. Y entonces, me fui a Madrid en busca de mis sueños de ser bailarina profesional. Ajá. Y cuando llegué allí, conocí a una chica en un bar una noche y me dijo que que ella también era bailarina. Y entonces fui a una audición, para no hacerlo más largo. Me cogieron, mi primera audición, y me fui a Japón. Sí, eso lo habíamos hablado. Hasta ahí vamos, llegamos a Japón, eso sí. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa en Japón? Llegué a Japón, y claro, llegué a Japón y aquello era nada que ver con lo que yo había visto en toda mi vida. Es que era totalmente diferente. Empezando porque llegué y no entendía nada de lo que ponían los carteles. Claro. Es que claro, partiendo de la base de que tampoco sabía ni hablar inglés. Y ahí ya tenía 18, me han 18 tenía. Sí. Recién cumplidos. Japón, parce. Y me llegué allí a Japón. Madre mía, rodeada de japoneses. Y ni siquiera es que estuviera en una ciudad principal, se estaba en un pueblo, ¿no? Yo nunca, sí, pero es que yo en mi vida, ¿tú sabes lo que es en tu vida plantearte que ni siquiera existe Japón? Exacto. Para mí no existía, Japón no existía, no era un país que existía. Sí, total. Y de repente estoy allí, y así, ¿y qué hago aquí yo? ¿Sabes? ¿Qué fue lo que más te marcó de su cultura? ¿Qué dijiste, wow, esto es de otro mundo por esto? Que no se tocaban. O sea, tú jamás los verías a ellos mostrando cariño. No se van a dar un abrazo. Ni jamás lo verás ni siquiera ¿esto? las manos. ¿Esto? Es too much. Nunca.
Nunca. O sea, en la intimidad sí. Ajá, obvio. Pero así en la calle, no. ¿Y un beso? Yo me acuerdo que, bueno, yo tuve, bueno, ahora contaré un poco esto, pero yo tuve una larga relación durante esos 6 meses Ajá. y nosotros nos tocábamos, nos dábamos besos. Y me acuerdo en el metro en Tokio que nos miraban medio raro. Sí, porque era como, uy, esto no se puede hacer. Sí, aquí. no es común. No es común, Ellos entonces eso van me chocó desde bastante. el respeto así absoluto por el otro, ¿no? Sí, pero luego era curioso porque cuando bebían, ahí cambiaba la cosa. Sí. Ya no hay tanto ¿Bebían respeto. bastante? Bebían bastante. Interesante. ¿Cómo se llamaba el pueblo donde estabas allá? Se llamaba Kainan-si. Y eso es como, ¿cuál es la ciudad Está grande más más cercana? cerca Wakayama y Osaka. Osaka. Y claro, vivía en un pueblo, era una pasada, tío. Ajá. Es que parecía de película, y ahora lo pienso y digo, joder. ¿Sí? Sí, trabajaba en un parque temático que habían montado en una isla artificial. La isla todavía existe y el parque todavía existe. Japoneses locos. ¡Ah! Era una pasada, era una pasada. Yo recuerdo que la primera vez que vi un sol tan grande, tío. Era y amarillo y rojo así. O sea que les cae porque ellos tienen como el apodo del Imperio del Sol Naciente. Es impresionante, Sí. es impresionante. Es tan maravilloso. Así me acuerdo de verlo sentados en una playa, tío, y estar ahí viendo eso y decir, guau. Guau, increíble. Y Japón me marcó mucho por muchas cosas. Primero porque es un país que alucina. Segundo porque es que nos llevan 10 años de ventaja. O sea, Sí, no es que es más. yo me acuerdo que en aquel entonces, estoy hablando 2000, más o menos. Sí, me has dicho 2000, 2001. algo 2000, así. 2000, sí. Ya existía el GPS. Que A España llegó 10 años después. Sí, me imagino. O sea, los móviles ya llamaban GPS en aquel entonces, allí. Total. Sí, allí me di cuenta de que, primero, de que hay otras cosas en la vida, de que hay otras maneras de ver la vida, más, porque si me había dado cuenta en Cuba, en Japón fue como un... Es que ya tenés 18 años y tenés encima Japón y Cuba, o sea, una apertura cultural grandísima. Y encima allí conocí a americanos y australianos. Entonces ya ahí empieza a diversificar todavía más. Y ¿Alguna palabra que se sepa en japonés todavía no recuerda? Ostras. Que claro, o sea, no aprendí japonés, por supuesto que no, pero era... Ay, hasta hace poco sabía decirlas. ¡Ay! Ya fue. Sí, ¿cómo era? A lo mejor luego me viene. Ya. Ahora se me olvida, ahora no. Sí. Pero bueno. Genki deska, pero no me acuerdo qué significaba. Yo sé que una era Genki deska, pero no me acuerdo qué significaba. ¿Viste algo del teatro japonés que es tan famoso? ¿Alguna vez alguna obra de teatro allá o algo? No. A ver, estuve en Kioto, que me pareció uno de los sitios más impresionantes Kioto. del mundo. Es una cosa, mira, te lo digo, y estoy allí, ¿sabes? Con esos jardines, esas casitas, vi a geishas caminando. Era como... Y estuve en el Festival de las Flores, todos los árboles, cuando son violetas. Ajá, los sakura floreciendo. Un sitio que se llama... Sí, Sí, un Esos sitio... son uno de mis sueños. Un Ver sitio esos que árboles se llama... ¡Ay, pero por qué se me están olvidando los nombres hoy! Pues porque la edad no llega sola. Perdona, no te pases, chaval. No, se llama... Nara. ¡Oh! Mira, sí he escuchado. es un sitio lleno Sí he de escuchado. bambis. Ajá. ¡Bambis! Sí he Tú escuchado vas Nara. por la calle y está lleno de bambis. Bambis. Pero sí he escuchado de Nara, sí. Oh, es tan bonito ese sitio. Y estuve en un montón de sitios. Yo me enamoré de Japón. Y es más, ¿Viste el Fuji alguna vez? ¿El monte Fuji? ¿Estuviste en ahí esa no, zona? Ajá. ahí no. Y de allí saqué a una de mis dos grandes amigas, Ajá. que todavía siguen siendo mis amigas, que nos reencontramos, eran bailarinas. Y nos cogieron la audición al mismo tiempo y nos fuimos las tres al mismo tiempo. Y me acuerdo que yo entré en el avión, entré la última y ya me esperaron.
sin conocerme nada, y fue esperarnos, y cuando llegamos al avión empezamos a tomar vino, y ya, nunca más nos separamos. Y teníamos nos lo pasamos tan bien, nos reímos tanto las tres. Y entonces nos fuimos a Tokio las tres, sin dinero, dormimos en el metro, bueno, un montón de cosas súper... Porque allí la gente, tú los ves durmiendo, o sea, ellos se quedan dormidos. Donde sea. Y y van otra vez. Eso es así. Eso sí, allá ellos en el trabajo están locos, parce, están locos. Pero el otro día también hablaban sobre, escuché un chico que hablaba sobre lo del sueño, que lo importante que es no saber cuándo dormir, los minutos que dormir y toda esta movida, y ellos lo tienen muy claro. Por eso muchas veces los encuentras dormidos, porque es como que tienen muy claro que si descansan ese tiempo van a funcionar mejor. Wow, locas. Algo así. Bueno, total, que Japón tuvo una parte muy importante, que es que me enamoré la primera vez en mi vida. En Japón. En Japón. Y bueno, eso ya lo hablaremos en las relaciones, Sí, pero eso eso fue una parte muy importante. Bacán el viaje a Japón. Porque si ya Japón era buff, ya aquello ya lo remató. Sí, no, y 6 meses es un largo tiempo para estar allá. Es bueno, bacán. Sí. Así que ese fue mi viaje, así también. ¡Wow! ¿Y el tuyo? Siguiente. Oye, yo creo que el siguiente... Resulta que sí, o sea, cuando empiezo a hacer estos viajes, estaba hablando que fue a los 24, ¿sí o no? Sí. Y de ahí empiezo a viajar ahí sí mucho más seguido. Entonces me acuerdo que estaba ya terminando la universidad, entre los finales, creo que los 24 y los 25, terminando por fin la universidad, que eso fueron 1000 años, ya otro día cuando toque eso hablaremos de la U. Pero entonces yo dije, bueno, llegó el momento de hacer las prácticas, yo quiero ir a otra parte, quiero salir de ya este mundo, estaba cansado de lo que estaba haciendo, había trabajado muchísimo tiempo con vacas y toda la vuelta. Entonces dije, bueno, quiero hacer las prácticas en fauna silvestre, eso también es otra historia bacana ahí cuando la vuelta. Entonces empecé a buscar lugares y lo que me daba por la economía que tenía en ese momento, que era nada, iba a vender la moto y lo que tenía para poderme ir, me dio Perú. Entonces sale Perú en el mapa, sale el zoológico de Huachipa, y entre que sí, que no, a la última hora, porque también eso fue de que compré el vuelo y como a los 3 días o 4 volaba, porque hasta ese momento no sabía si sí realmente iba a ir o no. Pero todo que salir bien, y entonces fue la primera vez que monté en avión, a esa edad, así como 25. ¿25? Sí, hace 7 años ya. Y de ahí vuelo a Bogotá y de Bogotá a Lima, parce. Entonces llego a Lima totalmente perdido otra vez, otra cultura, es un país al lado, o sea, no es como en tu caso que es que llegar a Japón es llegar a otro mundo, ¿verdad? Es que es otro mundo. Es choque total. Sí. Yo de todas maneras llego a un lugar donde todavía se habla español, que la cultura obviamente cambia, porque cambia de pueblo a pueblo, ahora de país a país, pero digamos que no fue un choque así total. Es que yo no podía hablar, ¿entiendes? Exacto. Es que yo no podía hablar con nadie, hablaba con señas, y me enteraba, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacía, pero nos enterábamos. Exacto, sí, ahí la saca. Entonces llego a Lima, me acuerdo que cojo el taxi como 1 hora y media, parce, y empiezo a pasar por esa ciudad y veía unas partes lindas y después empieza a meter feo, horrible. Esa fue mi primera impresión de Lima, horrible. ¿En serio? Horrible, el día era gris. Después me di cuenta, a Lima se le dice la ciudad de la panza de burro, porque literal casi que todo el tiempo es gris, por unos efectos climáticos que después me parecieron súper interesantes. Cuando estudio el clima de esa zona es maravilloso, eso es una zona desértica, no llueve nada, parce, medio está cayendo una brisita y la gente, wow, está lloviendo, pero no, realmente no llueve. Entonces llegué a una zona polvorienta, sucia, fea, con unos cerritos ahí no muy altos, pero en puro polvo, no había un árbol, pues digamos que natural, además de los que ya habían por ahí, alguno que otro sembrado. Yo dije, mierda, ¿a dónde caí? Pero bueno, tampoco he sido como de que se asara mucho por eso, sino a lo que vamos. Llegué y al siguiente día empiezo a trabajar en el zoológico y parce, ese zoológico sí fue una cosa maravillosa, increíble, parce. Que empezar a compartir tu vida con esos animales. Empecé como lo más básico practicando y limpiando las jaulas y todo eso, mientras como que hacías un periodo de acostumbramiento y ya después entrabas al hospital como ayudante. El caso es que me iba a quedar 2 meses allá porque mi práctica era por 2 meses, terminé estando 8 meses y después volví, porque o sea,
Lima y ese zoológico fue una cosa brutal, increíble, maravillosa. Empezar a trabajar con tigres, con jirafas, con camellos, con cebras, con osos, con animales que ni siquiera sabía que existían. Empezar desde limpiar, allá después estar con él, me hice muy parcero del jefe de todos los médicos, Renato, que es de Brasil. Otro viaje fue que lo visité a él en Brasil, Río de Janeiro y ciertas partes del horizonte, bacán. Pero entonces ahí me hice parcero este man, entonces yo tenía mucha experiencia en grandes animales, entonces me dejaron hacer lo que se extrapola de la experiencia de grandes animales. Entonces trabajaba bastante con cebras, trabajaba bastante con antílopes, trabajaba bastante con camellos, con las jirafas, con los tapires, parce. Yo decía, estos son vacas y caballos, pero en otro empaque, marica, y era brutal. Fue a este nivel, o sea, todo me salía perfecto, me salía bien. Después me ofrecen trabajo con reptiles, con serpientes, con cocodrilos, soy el encargado de esa área. Yo era feliz, parce, feliz. Y resulta que me pasa también, yo ahí sí ya tenía 25 años, ya tenía algunos amores antes, pero me enamoré también de una pelada que estaba haciendo la práctica en el zoológico también, y eso es lo mismo. Si ya aquí venía en un panorama increíble, que era el colombiano que parchaba con todo el mundo y con todo el mundo la iba súper bien, y la gente me veía en el zoológico, hey, venga, y paraba, venga, vamos a tomar fresco allí, a conversar, y me preguntaban, y entonces era súper personaje social del zoológico. Y después llega esta pelada Camila, me enamoro ahí. Yo decía, yo soy de viaje, entonces es algo pasajero. Ya después, cuando menos pensé, Sí. estaba más involucrado. Suele pasar. Esto es nada, esto pasa. Y cuando menos piensas, Estás metido ahí hasta las trancas. Pero ese viaje, parce, wow, ese fue increíble. Digamos que hay ¿Cuánto una tiempo segunda estuviste? parte, 8 meses en el primer lapso. Hay una segunda parte porque me devuelvo a Colombia, me gradúo de la universidad y vuelvo a Perú, pero esta vez ya nos vamos a vivir en el Amazonas. Y esa es... Guau, esa es buena. Porque Esa es estuvimos buena. casi 4 meses, pero adentro, en medio del gran Amazonas, parce. ¿Pero cómo llegaste ahí? Resulta que una veterinaria, Carmen, la re buena, bacana, parce, me voy acordando de la gente y es como, esa gente tan chévere, que yo aprendí muchas cosas de todo el mundo, parce. Entonces ella un día nos dijo, yo tenía como contacto con un centro de rescate que se llama Taricaya. Taricaya es una tortuga. Y entonces dijo, ustedes deberían ir allá alguna vez, eso es súper bacano, es otro tipo de medicina, ya no es como acá en el hospital que tenemos todo, sino que allá es con las uñas en medio de la selva, bla, bla, bla. Y sabe que es muy teso porque ese viaje a la selva tiene algo que ver con Australia. Llegamos allá. Todo está conectado, ¿eh? Sí, llegamos allá, encontramos gente genial, maravillosa, parce, empezar a vivir dentro de la selva, en chozas. Me acuerdo que se nos metían todo tipo de animales como al bungalow donde vivíamos. Sacamos zarigüeyas, serpientes en todas partes, jaguares andaban rondando por ahí, todo, parce. Durante mucho tiempo ese contacto, no, eso ya fue cambiar todo. Allí estaba con la que era mi novia en ese tiempo, porque ese viaje lo hicimos juntos también. Salió perfecto porque era como otra casa de estudio, pero no como estas, aquí una casa, sino ese sí era en medio de la selva. Salió todo bastante bien en cuanto a la convivencia. Chocaba muchas veces, pero no tanto, ni siquiera con ellas, sino con otras personas, que es difícil todo, pero ya salió perfecto. Y entonces tiene conexión con Australia porque yo ahí me frustré de una manera, parce, con el inglés. Era un centro de rescate, de los que trabajaban ahí, unos cuantos peruanos, pero la gente, el grueso era recibir extranjeros que hacen voluntariados, y con eso se mantiene el centro de rescate, con los voluntariados de los extranjeros. Todo era en inglés. Parce, yo no decía hello, yo no decía nada. Pues yo te entiendo perfectamente porque a mí me pasaba lo mismo. Entro en esa frustración, parce, que conozco gente súper interesante de todos los países del mundo y decía, ay, este man. Pero tú por lo menos con la pareja que no estabas hablabas español. Sí, Yo con el sí. chico que conocí era australiano, así que no podía hablar con él. Una mierda. Con ella muy bacán, pero entonces una mierda porque ella sí hablaba perfecto inglés. Entonces ella estaba conmigo, pero en el mundo también de todos, hablar, de las charlas se dan en inglés, todas las indicaciones en inglés, y yo era como... Mierda. Eso fue una frustración grandísima, padre, porque es eso que ni siquiera te sale porque estás total y shy, ¿cómo es? Demasiado tímido al intentar sacar palabras en otro idioma, parce. Entonces yo decía, no, marica. Me acuerdo que había una señora que era de
Oxford, bueno, como que trabajaba en Cambridge o algo así, parce, ella era inglesa, y entonces ella empezó a darme clases. Muy buena onda, me dio clases por ahí un mes, y algunas cositas, pero era prácticamente nada lo que yo cogía, parce, porque la frustración es más grande y entonces te cierras totalmente, es como no. Me explicaban, entendía algo, pero nunca me atrevía ni siquiera a mencionar una palabra o algo. Qué frustración. Pero mira, todo tiene un porqué, por eso luego viene lo que viene después. Exacto, yo dije, no, algún día yo ya sé que tengo que meterme de cabeza en un lugar donde se hable inglés para poder aprender ese berraco idioma, porque yo quiero, eso se veía muy bacano la gente. Y sobre todo porque te pierdes muchas cosas de muchas personas, porque no puedes, claro, no puedes conocer. Entonces me acuerdo, en ese tiempo súper amante de las aves, y había un man que toda la vida había trabajado en cetrería en África con águilas. Y sabes que el man era español, pero no hablaba español porque toda la vida había vivido en Nigeria. Fíjate. Pero entonces era como, yo quería preguntarle cosas así. No, nada, parce, no se dio. Pero entonces más o menos esos 2 viajes entre Perú versión 1 y dentro de esos viajes hay otros viajes, parce, porque hice un viaje una chimba. Tenía los últimos ahorros, esos antes de empezar a trabajar en zoológico. Tenía los últimos, o sea, tenía 1.000.000 de pesos y era todo lo que tenía en mi vida, parce. ¿Cuántos euros es eso? 200 euros, algo así. 240 y punta euros, algo así. No sé en ese momento porque estamos hablando de algunos años atrás. Y eso era toda la plata que tenía en la vida. Y estaba en un país extranjero. Y yo dije, nada. Me dieron 15 días de vacaciones entre que terminé de ser practicante y empezaba a trabajar en el zoológico. Y dije, con ese poquito, porque no me iban a pagar prácticamente nada, pero con ese poquito que me paguen, sobrevivo. Mi parcero me dijo, hágale que yo no le cobro renta, vive conmigo, relajado. Yo le dije, listo, hágale papá, de una. Que el marica, también nos hicimos muy buenos parceros, entonces el marica ahí me colaboró con eso. Entonces me fui de viaje, parce, porque yo quería conocer Machu Picchu y... Digamos que desde que estaba muy pequeño y antes de empezar a viajar, quería conocer un lugar que se llama el Salar de Uyuni, en Bolivia. ¿Qué es eso? Luego te muestro, parce. Vale. Es el salar como más grande del mundo porque digamos que son como 11.000 kilómetros, una cosa gigantesca y es un salar. Entonces es un valle gigante que a veces se inunda o a veces simplemente es una acumulación de sal inmensa. Entonces dije, no, vamos para allá. Parce, y arranco con esa plata precisa. Me voy a Machu Picchu, hago Puno, paso a Bolivia, voy a La Paz, voy al Salar de Uyuni, paso a Chile, llego a Iquique, me devuelvo por una ciudad que se llama Tacna, voy a Arequipa, voy a Ballestas, ¿cómo se llama? A La Huacachina, todo eso en Perú. Y entonces hice un recorrido larguísimo con eso, con 1.000.000. Me pasó de todo, obviamente me quedé sin plata, en algún momento quedé sin plata, me tocó echar deo, empeñé el pasaporte, eso ya no otras historias. ¿El pasaporte? Sí, empeñé el pasaporte, parce. ¿Usted puede empeñar el pasaporte? Yo nunca lo había pensado. Se lo empeñé a un bus, empeñé también la cámara. ¿Pero cómo vas a empeñar el pasaporte? Empeñé la cámara para poder pasar a Chile, eso fue una historia, esa historia pues la he contado en redes, pues la tengo. Después ya empeñé la cámara, recuperé la cámara, pero ya no tenía plata, entonces empeñé el pasaporte a un bus. ¿Cómo puedes empeñar el pasaporte? Una mierda, un montón de historias, parce, sin un peso. Me acuerdo que pasé como un día entero sin comer nada, parce, solo unas uvitas y agua. Pero esa aventura, casi me apuñalan unos colombianos, ay, Dios, parce, colombianos también, pero hinchas, casi me apuñalan, después me hice amigo de ellos, después terminé fumando marihuana con ellos, que me iban primero, parce, literal apuñalaron, que me miraban así. ¿En serio? Me hicieron quitar la camiseta, que era hincha de qué equipo y todo. Cuando ya se dieron cuenta que no era hincha de ningún equipo, no, pues los mejores amigos, venga, fumamos marihuana. Y cuidado, me decían, ojo, que hay mucho hincha y son peligrosos. No, ya me he dado cuenta. Pero fue increíble, para ese viaje ya, eso me abrió, porque ahí fue ya... ¿Te cambió mucho ese viaje? Sí, total. Y era un viaje dentro de un viaje, porque al final... Sí, claro, te había sido para... Yo no volví a la casa, volví a Lima, y seguía mi vida en Lima, que ya ahí empecé a trabajar y todo. Entonces digamos que más o menos esas son las aventuras que se dieron entre esos países y entre ese viaje inicial que fue el primer grande de Perú. Se pierden muchos detalles porque pasó de todo, brother, de todo. Es que yo creo que podríamos hacer un capítulo por viaje, porque claro, es que cada viaje tiene muchas cosas. Pasaron muchísimas Claro, es que cada viaje da para, la gente vamos... que conoces, las conversaciones que tienes. Los sitios que Cuando vas estás solo,
solo en medio de la nada, en ese Salar de Uyuni, parce. Llegó un momento donde estaba solo y no sabía nadie, parce, a mi alrededor, y estaba como en un cementerio de trenes y una vuelta ahí. Y entonces empiezas a tener esos pensamientos de introspección y toda la cosa, pero ya, ese fue. Yo creo que Vamos a parar quedar aquí. acá. Y ¿Paramos lo que aquí? tienes viajes como un hijo de puta. Pero es que todavía. quedan muchos. Sí. Mira, queda Nueva York, queda Australia 2 veces, 3 veces. Puta, me queda, yo fui a Brasil. Queda Finlandia, muchos queda días, Bulgaria. Finlandia. Queda Quiero México. saber de Finlandia, parce. Quiero saber mucho más de Finlandia. Buah, es que, porque no me acuerdo todavía de alguno más, pero por ahí... sí, ¿cuál más? No, por ahí me quedan más. Ya haré Yo memoria. tengo Brasil, yo volví a Perú, después fui a Curazao varias veces. Muchos dentro de Colombia. Para mí Bali está pero muy reciente. Bueno, tenemos en común Bali, porque yo también fui a ¡Ay, Bali. mira! Sí, pero ya eso es dentro del viaje a Y la Australia. Wow, tenemos que parar aquí. Total, Bueno, sí, vamos ya. a parar. Fin de la historia. Bueno, Bien. gracias. Ha sido un Nos placer vemos la maravilloso. próxima. Nos vemos a la próxima. Porque en cada historia habita un pedazo de todos. Yo soy, porque nosotros somos Ubuntu.